Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tratamiento del presupuesto supletorio 2025. IDEA tendrá un nuevo taller, mapa del dinero. Turistas fueron estafados en Cartagena. Pintan los muros en los Estados Unidos para que estén más calientes. Escenario se cae en medio de las mañanitas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía hasta ahora, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y seguramente con una bien importante. El día de ayer, durante todo el día, se estuvo desarrollando el tratamiento del presupuesto supletorio 2025 en el Parlamento. Varios ministros que hacen parte del gabinete AVP Futuro tuvieron la oportunidad de contestar las preguntas hechas por los parlamentarios. El día de ayer se llevó a cabo una reunión pública en el Parlamento en donde estuvieron trabajando el tema importante del presupuesto supletorio 2025. Allí, el gabinete AVP Futuro tuvo la oportunidad de contestar las preguntas que habían hecho los distintos parlamentarios, no solamente frente a su manejo, pero también frente al presupuesto supletorio para el año en vigencia. También lo que indicaron es que allí en el Parlamento de Aruba estuvieron tratando este presupuesto, el cual también la gran mayoría de las preguntas fueron relacionadas también con lo que trataba el corte del presupuesto con el 10% al momento en que el gabinete AVP Futuro asumió su responsabilidad, viendo también a base del Consejo de Radvat Advis y viendo que desde diferentes presupuestos anteriores notaron que podían tener desde el post de bienes y servicios la suma restante para el fin de año y se quedaba sin uso. Por ese motivo tomaron la decisión de hacer este recorte. Allí no solamente, por ejemplo, el ministro Wendrick Cecilia, el ministro Arthur Dowers, el ministro Geoffrey Weber y también la ministra Gerlín Cruz, entre otros, tuvieron la oportunidad de contestar las distintas preguntas que habían hecho los distintos parlamentarios, no solamente de la fracción de AVP y Futuro, pero también de la fracción de la oposición. Durante estos días continuarán los tratamientos siguientes para lo que trata el presupuesto supletorio 2025 en el Parlamento. Cambiando de tema, la unidad de IDEA del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria una vez más tendrá un nuevo taller, en esta oportunidad de emprendimiento para todas aquellas personas que quieren comenzar su negocio o que ya lo tienen. Va a ser el próximo 27 de agosto, pero como siempre deberán registrarse. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria tiene una vez más una invitación para la comunidad en Aruba. Gracias a su unidad IDEA, ellos presentan un nuevo masterclass, este taller de emprendimiento. ¿Están listos para llevar su negocio a un siguiente nivel? Podrán unirse al próximo taller que van a estar realizando, conocido como Mapa del Dinero, Construcción de Crédito y Financiamiento Empresarial. Será el próximo 27 de agosto desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Será en el Departamento de Asuntos Económicos, allí en el edificio Son Plaza, en el segundo piso. El idioma será papiamento y los facilitadores serán el señor Erdan Farro, gerente senior de relaciones de RBC Royal Blanc. También será la señora Geraldine Bordeaux, asesora empresarial de Credits Aruba. También la señora Shami Erasmus, asesora empresarial de Credits Aruba. Este taller brindará estrategias prácticas y paso a paso para construir un crédito empresarial sólido y obtener el financiamiento que necesitan para crear su negocio. Así que no se pierdan la oportunidad. Podrán registrarse a través del link que aparece en la página de Facebook de IDEA o también del ministro Geoffrey Weber. Recuerde que los cupos son limitados. Cambiando de tema, ayer fue un día muy importante para muchos padres de familia con el regreso a clases de sus hijos. Emocionados y orgullosos, a través de las redes sociales estuvieron posteando las imágenes de sus hijos. Profesores y directivas de los colegios con mucho orgullo les dieron la bienvenida. El día de ayer marcó el inicio del año escolar 2025-2026 para la mayoría de los colegios en Aruba, con excepción también de algunas instituciones que estarán abriendo sus puertas durante estos días y también el próximo lunes, debido a que aún ellos están finalizando los trabajos pendientes que no se pudieron realizar durante estas vacaciones. Según lo que indicaron, fueron muchos padres de familia que estuvieron muy contentos y orgullosos, dándole de esta manera la bienvenida a sus hijos para este
este nuevo año escolar. Los maestros también, junto con las directivas, con mucho entusiasmo recibieron a los alumnos en la entrada de los salones y les desearon mucho éxito en este nuevo ciclo escolar. Seguramente fue un ambiente lleno de sonrisas, emociones y buenos deseos, marcando un comienzo positivo para un año lleno de aprendizaje, crecimiento y nuevas oportunidades para todos los estudiantes que podrán experimentar un nuevo año escolar. De hecho, el día de ayer en las redes sociales, muchos padres de familia en Aruba postearon orgullosos a sus hijos cómo lucían para así dar su regreso a clases. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, exactamente en Cartagena, en donde varios turistas procedentes de México indicaron haber sido estafados y secuestrados por unos lancheros que no los querían traer de vuelta a tierra. Las autoridades de turismo en Cartagena exigen que esto no vuelva a ocurrir para evitar que el turismo se vea afectado. Y los han atracado en el agua y les han quitado 1.800.000 pesos. La denuncia de estafa y secuestro que hicieron dos turistas mexicanos en Cartagena movilizó a todas las autoridades para que los responsables sean sancionados y así evitar nuevos hechos. Los dos hombres involucrados están plenamente identificados y deberán afrontar un proceso penal. Yo no puedo permitir que un turista de manera desesperada se baje de una lancha, salga corriendo y digan que lo secuestraron. Secuestro. Uno de los delitos más graves que hay en Colombia y creo que en el mundo entero, secuestro. De eso estamos hablando hoy, Mirla, de un supuesto secuestro, que yo la verdad hoy, y que obviamente es la fiscalía la que define si hubo secuestro o no, pero pues ustedes están en un problema grave. El Consejo Comunitario de Tierra Bomba también intervino para que los implicados devolvieran el dinero cobrado en exceso. Haciéndole una devolución de parte del gasto que la señora o que la pareja mexicana hizo en la isla de Tierra Bomba. Pero lo que sí queremos es pedirles disculpas, que no sientan que ese es el turismo de Cartagena. Las autoridades de la ciudad también recordaron las recomendaciones para hacer uso efectivo de servicios turísticos legales y estipulados. Queremos que cuenten con su muelle, el muelle La Bodeguita, el único muelle autorizado para zarpe de embarcaciones seguras. Contamos con más de 100 operadores turísticos verificados, una articulación con Capitanía de Puerto y Guardacostas. Otros turistas mexicanos, de los que llegan en gran número a la ciudad, valoraron las investigaciones adelantadas y destacaron la seguridad de Cartagena. Que el personal viene aquí y te atiende, a nosotros nos brinda mucha seguridad y más confianza y pues con mayor razón vamos a disfrutar más del paseo. Tener buenas atenciones al turista, el mensaje que compartieron lancheros y operadores turísticos. Aportarnos bien para que el turista siga viniendo, para que siga conociendo más la isla de Rosario, Cholón, Agua Azul, para que siga viniendo. El alcalde Dumec Turbay, por su parte, fue enfático y vehemente en que los operadores turísticos que abusen del turista perderán todo tipo de beneficios y les caerá todo el peso de la norma. Cambiando de tema, en México, el Tren Maya, uno de los trenes más importantes que conecta las distintas ciudades, se descarriló y según lo que indicaron desde que iniciaron este proyecto de estos trenes, no es la primera vez que se descarrila. En plena temporada vacacional, el tren de los sueños del expresidente López Obrador no le cumplió a los turistas. El costosísimo Tren Maya descarriló nuevamente. En el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren que se nos metió y desvió a ese tren. Parece que no hay muertos, pero es un verdadero desastre. Un vagón que cubría la ruta Cancún-Mérida terminó fuera de las vías al arribar a la estación de Izamal en el tramo 3. Los pasajeros fueron bajados en plena vía. Aunque no se registraron lesionados, el descarrilamiento provocó movilización inmediata y retrasos en la operación. Antes que nada, una disculpa por las demoras. Como ya se han enterado, hay un incidente de dos trenes en la estación Izamal que está retrasando un poco la operación. Inicialmente nos habían dicho que el tren 202 se cancelaba. A la última información que tenemos, que saldría con demora. Y ahorita llevamos una demora de 20 minutos. Pues vamos a ponerle primero una hora. De aquí a las 4 a las 5:40. Los usuarios fueron trasladados en autobuses hacia Izamal para continuar su trayecto.
Esta no es la primera vez que se interrumpe el servicio por un descarrilamiento. Desde su inauguración en diciembre de 2023 a la fecha, ha registrado 45 fallas y 2 descarrilamientos más. En Bolivia, un delincuente fue captado por cámaras de seguridad del sector disparándole a policías que lo estaban siguiendo. Según lo que indicaron después, las autoridades lograron detenerlo. Cerca al mediodía de este martes, el eco de disparos de un revólver puso en alerta a todo el barrio del Carmen, ubicado entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Bush, zona del Urubó y el cordón ecológico. En una de las imágenes captadas en cámaras de seguridad, se observa a un sujeto retrocediendo de espaldas, cuando de manera inesperada saca un arma y apunta hacia donde están los policías. En principio, el antisocial trata de cubrirse en un poste, sin embargo, decide escapar por otra calle. Segundos más tarde, se puede evidenciar a uno de los uniformados con chaleco de la FELCC siguiéndolo de cerca. En otra grabación, realizada desde un edificio, se escuchan las detonaciones y se observa al atacante apuntando de frente mientras retrocede, antes de huir del lugar. A raíz de este hecho que dejó a un policía herido en la pierna derecha, la policía boliviana desplegó un operativo en busca del delincuente, que según las primeras investigaciones se trata de un ciudadano brasileño que tras abrir fuego se internó en el área boscosa. El Tribunal Superior en Bogotá, que después de haber decidido que Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, quedara en libertad inmediata del proceso que se le lleva a cabo, pues muchas personas han emitido también su descontento, pero también sus opiniones. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron no solamente al expresidente colombiano a que tuviese esta condena, pero después la decisión del juez? A continuación. El Tribunal Superior de Bogotá, el mismo que tiene en sus manos la segunda instancia en el caso de Álvaro Uribe Vélez, calificó de desatinados los argumentos de la juez 44 que condenó al exmandatario a 12 años con los que ordenó su captura bajo la modalidad de casa por cárcel. Los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados porque la naturaleza de las conductas enrostradas, al parecer, afectaron a sujetos específicos, no en abstracto al conglomerado social. Dice además el tribunal que no se puede fallar según la personalidad del indiciado. El sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo. Asegura el tribunal que en este caso la juez no hizo un estudio de la situación del expresidente que se había presentado a cada una de las diligencias. La falladora no examinó circunstancias favorables como la comparecencia voluntaria, inexistencia de incumplimientos procesales, ausencia de antecedentes penales ni un riesgo probado de reiteración delictiva. Con la determinación de la juez, el tribunal concluye que se estaría imponiendo una sanción anticipada. Para varios juristas, la determinación del tribunal está ajustada a derecho. Consideramos que era una exageración por la presunción de inocencia, porque el presidente había asistido a todas las audiencias, porque además no tenía ningún tipo de antecedentes y podía perfectamente esperar en libertad la decisión de segunda instancia. La secretaria de Estado de los Estados Unidos dieron la orden para pintar el muro fronterizo que hay entre México y los Estados Unidos de color negro para que así fuese más difícil para los inmigrantes poder escalar y pasar este muro, indicando que el negro atrae el calor. El muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos será pintado de negro para que la estructura sea demasiado caliente para escalar. Así lo anunció este 19 de agosto la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien apareció en un video pintando de negro los barrotes de una sección del muro fronterizo en El Paso, Texas, acompañada por varios agentes de la patrulla fronteriza. En una publicación en X, Noem afirmó que el muro se pintó bajo la dirección del presidente Trump y que el color negro hará que esté tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales criminales ni siquiera lo intentarán.
Remember that a nation without borders is no nation at all. And we're so thankful that we have a president that understands that and understands that a secure border is important to our country's future. La decisión se produce mientras la administración Trump asegura que en junio hubo poco más de 6,000 detenciones en la frontera sur, un 15% menos que el récord alcanzado en marzo. El gobierno de Estados Unidos también ha enfocado sus esfuerzos en aumentar las deportaciones y reforzar la vigilancia dentro del país como parte de su política inmigratoria. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con el acetaminofén para los menores. Un pasajero le corta el cabello al otro en plena ruta. Lines at the hottest events, yeah. Buy your tickets online with pay that away, say pay that away. Download pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey Abo, Aruba Airport tá donando a oportunidade para viajar o mundo inteiro com sua campanha Win Your Way to Happiness. Com compra de $30 ou mais na qualquer tienda ou restaurante, você tem a chance de ganhar travel voucher na valor de $2,500. Aruba Airport com conexão direta na mais de 30 destinações, está conectado com o mundo inteiro. Visita airportaruba.com para más información. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidad. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local con the Florin Card Cashback de CMB. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Como isso tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, ho. Nós vimos para os pés. Nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e gente grande, me se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Kibo que men? Me tá bien quanto? Não, a mim me 6 horas só, que o com mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho tá claro. Pero, agora que está aqui 2 horas mais não vai para dem back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han indicado diferentes estudios, el acetaminofén sabemos que es de venta regular para las personas, pero algunos expertos indican que para los menores las dosis podrían afectarlos según el consumo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
El acetaminofén es un medicamento seguro y útil en el manejo de síntomas como dolor y fiebre. Sin embargo, el hecho de que sea de venta libre no significa que esté exento de riesgos. Precisamente, el Hospital Infantil Universitario San José en Bogotá advierte que hay incremento de casos de intoxicación en niños por este fármaco. La intoxicación por acetaminofén es muy frecuente en nuestro medio, por cuanto pues, es un medicamento de venta libre y de fácil acceso. Este año particularmente se ha aumentado el pico respiratorio, entonces asimismo se les administra a los niños acetaminofén para disminuir la fiebre, el dolor, el malestar general. Entonces pues como hay un mayor consumo de acetaminofén hay mayor riesgo de sobredosis. Atentos porque la sobredosis de acetaminofén causa daños que pueden llegar a ser irreversibles en el hígado. El hígado se carga mucho, se satura y empieza a producir un metabolito que es tóxico. Va al hepatocito de la célula hepática y daña la célula y hay una muerte. Entre más dosis ingerida, mayor muerte de las células, que entra en una falla hepática. Pero esto ocurre entre más o menos 24 y 72 horas. No es una intoxicación que causa una lesión rápida, por eso es que se puede actuar rápido, pero sí esto carga el hígado y se daña. Uno tiene algunas defensas que contrarrestan esa toxicidad en dosis alticas, pero hay un punto en que ya se sobrepasa, se satura esa defensa y se puede producir el daño en el hígado. Por eso hay que tener precaución y no caer en errores comunes. Por ejemplo, algunos adultos creyendo que hacen bien pueden estar aumentando el riesgo de intoxicación al dar dosis más altas de las recomendadas. Importante es revisar el etiquetado, que es muy claro con las dosis por niño o por peso de cada niño. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la mamá no tiene en cuenta estas dosis y un niño tiene fiebre persistente, a veces abusa el acetaminofén e incrementa las dosis progresivamente pensando que le va a mejorar la fiebre y definitivamente llega a un tope de la dosis, que hay una tolerancia y a partir de esa dosis se vuelve tóxica y no va a causar un mayor efecto. Otro error supremamente común es mezclar el acetaminofén con otros medicamentos como antigripales. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven en Bogotá que fue captada al momento en que logra desviar el robo de su celular. Dos motochorros en motocicleta intentaron robarle, pero gracias a su rápida acción lo evitó. Como si se tratara de algo planeado, una mujer en el barrio Castilla, en Bogotá, le hizo el quite al ladrón que le quería robar el celular. Gracias a un video que ronda en internet, se aprecia cómo ella hizo un movimiento ágil como si tuviera ojos en la espalda para eludir a los hombres que iban en motocicleta y la querían despojar de su celular. Esta problemática no es nueva, pues recientemente se han conocido casos. Sin embargo, más allá de que se trate de un lío, allí lo que explicaron es que los ciudadanos están cansados por la situación que en este momento se está presentando con la seguridad en los distintos barrios, por ejemplo en la capital colombiana. Gracias a este video que fue captado por cámaras de seguridad del sector, se observa cómo la mujer estaba mirando su celular mientras que esperaba afuera de la vivienda en su casa. No obstante, todo iba supuestamente a estar en calma, pero allí los dos hombres en moto se subieron al andén y se acercaron allí por la retaguardia que la ciudadana para raparle el teléfono. Sin embargo, la víctima, como si tuviera allí ojos en la parte de atrás, logró guardar su celular en el pantalón y hacerle el quite a estos bandidos. Y si hablamos de imágenes que se viralizan a esta hora en las redes sociales, vean lo que ocurrió en pleno escenario, donde estaban presentándose una banda en el Perú celebrando un día nacional. La banda se cayó debido al fuerte escenario que estaba allí, mientras que estaban cantando las mañanitas. Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto del desplome de un escenario mientras un grupo de mariachis cantaba las mañanitas. Una de las acciones que más destacaron fue la del intérprete, quien trató de sujetarse al micrófono pero fracasó en el intento. Alrededor de 20 personas que estaban allí, algunos captaron el momento con el celular, mientras otros festejaban al ritmo de la música. La altura del escenario era de aproximadamente 1,5 metros de alto, pero hasta el momento se desconoce si hubo personas heridas. Allí la grabación que se publicó en redes sociales muestra cómo ocurrió el accidente. También hubo varias personas que se movieron rápidamente por precaución. El incidente ocurrió al parecer en Perú, específicamente en la Plaza de Armas, allí en La Libertad. Se trataba de la celebración de un aniversario y todo esto quedó grabado en las imágenes.
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Para mañana viernes 22 de agosto tienen la oportunidad de ganarse 600,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más tienen la posibilidad de ganarse 275,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total de 875,000 florines para mañana viernes. Pasen a su revendedor favorito y pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. No olviden Loto 5 para este sábado, podrán ganar 450,000 florines. Sabemos que para las jóvenes que cumplen 15 años, el momento más emotivo de la celebración es cuando bailan el vals junto con su papá. Sin embargo, una joven lamentablemente perdió a sus 2 padres, a su mamá y a su papá, en un accidente trágico. Sin embargo, ella decidió imprimir la foto en tamaño real y bailar con ellos. Cumplir 15 años y celebrarlo con los seres queridos es un sueño de muchas niñas, sin embargo en ocasiones este anhelo no se suele cumplir y es el caso de una joven cuyos familiares le organizaron una fiesta y decidió bailar con las fotografías de tamaño natural de sus padres que fallecieron en un accidente de tránsito. En las imágenes que tocaron muchos corazones de los seguidores se ve a esta quinceañera vestida con su traje rosado y en un salón bailando con el semblante triste tras la muerte de sus papás. La joven, muy emocionada, hizo derramar algunas lágrimas a los cibernautas y a sus propios invitados. Con el vals de los 15 años como escenario, la adolescente mostró que a pesar de la tristeza, el amor por sus padres perturbaba, pero también la celebración seguía, aunque diferente, no perdió el espíritu de alegría que siempre soñó tener. Como era de esperarse, el video se viralizó. Y los dejo con estas hilarantes imágenes que ocurrieron en el Transmilenio en Bogotá, donde una persona se fue como estaba cortándole el pelo a otra, mientras que estaban allí en el recorrido. Otra persona que estaba en el interior del Transmilenio los grabó. 2 hombres acapararon toda la atención de los demás pasajeros mientras viajaban en un Transmilenio. El hecho ocurrió cuando uno de los dos peinaba meticulosamente a su compañero, quien estaba sentado en el bus, y luego le cortó el cabello con unas tijeras, desatando risas entre los testigos. El video, que generó una ola de reacciones y comentarios graciosos que detallaron el momento. Y este fue grabado en un Transmilenio de Bogotá y los testigos no dudaron en captar al acompañante de la persona a bordo cuando le cortaba el cabello de una forma inesperada. Ante la atenta mirada de los pasajeros, los protagonistas del video estuvieron completamente ajenos al asombro que causaban en el resto de los presentes, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo frente a ellos. Aunque no se registró ningún riesgo físico para los protagonistas, algunos usuarios calificaron el hecho como insólito, un acto que desafía las normas de convivencia. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.